Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir desarrollando nuestra actividad de aprendizaje. Estamos en la semana 34, día 2. Trabajaremos en el área de comunicación. ¿Qué observamos? A una enfermera, ¿verdad? En la otra imagen, una ingeniera. Y también vemos a una secretaria. ¿Cuál será nuestra actividad de hoy, niños? Bien, nuestra actividad de hoy será leemos sobre el rol de la mujer en la actualidad. Nuestra meta de hoy será leer una historia sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. Niños, para lograr nuestra meta en esta actividad debemos tener en cuenta establecer tu propósito de lectura, reconocer de qué trata el texto, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto, reconocer el propósito del autor al escribir el texto, relacionar la opinión del personaje principal con las fuentes de información y opinar sobre el personaje del texto. Los materiales que vamos a utilizar el día de hoy tenemos el cuaderno, hoja de reuso, lápiz y borrador, lápices de colores y el portafolio para guardar nuestras evidencias. Niños, recuerden la meta de la actividad 3 de la semana 33, que era entrevistar a un integrante de la familia para reconocer el rol de las niñas y niños en el hogar. Después menciona los conocimientos que obtuviste en la entrevista realizada. ¿Cuáles fueron tus conclusiones? Puedes revisar en tu portafolio las respuestas del familiar entrevistado o el audio que grabaste. Niños, observamos cómo está organizado el texto. Luego respondemos las siguientes preguntas. Observamos el texto, ¿verdad? ¿Cómo estará organizado? Personajes que están dialogando y sus diálogos vemos que son breves, y cada recuadro donde están los diálogos, ¿cómo se llamarán? Claro, se llaman viñetas. Ahora, niños, respondemos algunas preguntas. ¿Has visto o leído un texto similar? ¿Dónde? ¿Qué elementos e imágenes observas? ¿Por qué crees que estarán allí? ¿A quiénes observas? ¿Qué relación tienen esas imágenes entre sí? ¿Qué llama más tu atención en este texto? ¿Crees que habrá un orden para leer este tipo de texto? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿De qué crees que trata este texto? ¿Cómo te has dado cuenta de eso? Leemos atentamente el texto. Esta será una primera lectura. Atentos, niños. El rol de la mujer en la actualidad. Alex, un estudiante de tercer grado, estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el rol de la mujer en la actualidad y decidió hacer una entrevista a su tía y su tío. A ver, ¿qué dice Alex? ¿Cómo empieza su entrevista? Buenos días, tíos. Quiero hacerles una entrevista sobre el rol de la mujer en la actualidad. Y los tíos responden, buenos días, Alex. ¡Qué interesante! Y Alex pregunta, tío Javier, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? Y su tío Javier responde, en la actualidad la mujer desempeña las mismas actividades que el hombre. Son policías, profesores, médicas. Sin embargo, esto depende de la educación, que es una oportunidad de igualdad para las mujeres y los hombres. Alex lo pregunta ahora a su tía. Tía Zully, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? Y su tía le responde, en realidad hay tareas que todavía se creen que son solo para mujeres. Yo soy madre, soy médica y las tareas de casa las compartimos con tu tío y tus primos. Así todos asumimos responsabilidades. Alex además se apoya en información de sus fichas.
Aquí dice que las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición ocupaban sus madres y abuelas, porque sienten que han logrado cambios positivos en sus vidas. Ficha del día 5, personal social, semana 23. Mi tía dijo, yo soy madre y soy médica. Alex se pone a pensar. Seguimos, niños. Alex está pensando, qué interesante esta idea. Las mujeres al acceder a la educación pueden tener mejores oportunidades laborales. Era lo que se refería mi tío. Las mujeres desempeñan las mismas actividades que el hombre. Sin embargo, esto depende de la educación. Alex escribe su opinión. El rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. Y en la segunda lectura, subraya las palabras, frases y expresiones que consideres importantes o llamen tu atención. Por ejemplo, en la segunda viñeta, la mujer desempeña las mismas actividades que los hombres. Sin embargo, esto depende de la educación. Y en la tercera viñeta, yo soy madre y médica. Y en la cuarta viñeta, las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición. De esta manera te darás cuenta de que Alex asocia estas frases para dar su opinión. El rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. ¿Sabían, niños, que la historieta es una secuencia narrativa de hechos que usa principalmente imágenes y se presentan en recuadros en los que observamos a los personajes y sus diálogos breves? Cada recuadro se llama viñeta y las ideas de los personajes aparecen dentro de globos. La forma de leer una historieta es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Recuerda, en una historieta es el personaje principal quien moviliza los hechos de la narración desde el inicio, el desarrollo y el cierre. Ahora, niños, te invitamos a completar las siguientes tarjetas. Observamos la imagen y los diálogos. ¿De qué trata el texto? ¿Quién es el personaje principal? ¿Por qué? ¿En qué fuente se apoya el personaje para dar su opinión? ¿Para qué habrá escrito el texto el autor? ¿Sobre qué nos hace reflexionar? Niños, después de haber leído, van a responder las preguntas. Las preguntas que has respondido en el esquema anterior te ayudan a identificar el tema del texto y el propósito del autor. Sin embargo, las siguientes preguntas los determinan. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el tema? El rol de la mujer en la actualidad. ¿Para qué habrá escrito el texto el autor? ¿Cuál es el propósito? Claro, para dar a conocer que las mujeres pueden desempeñar los mismos cargos y funciones y que la educación es una oportunidad para el desarrollo personal y social. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué te ha parecido la historieta? ¿Por qué? ¿Podrías decir cuál es el propósito del autor? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona la opinión de Alex con la información de la entrevista y ficha? ¿Cuál es tu opinión sobre el personaje principal del texto? Ahora, niños, van a reflexionar sobre sus aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o una hoja de rebozo. Reflexiona a partir de los criterios de evaluación y completa si le están logrando o necesitan mejorar. Tenemos los criterios para evaluar su aprendizaje. Establecí mi propósito de lectura. Reconocí de qué tema trata el texto. Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto. Reconocí el propósito del autor al escribir el texto. Relacioné la opinión del personaje principal con las fuentes de información.
Opine sobre los personajes del texto. Niños, van a completar los cuadros si lo están logrando o necesitan mejorar en algo. Bien, niños, el día de hoy hemos leído una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad. Ha llegado el momento de nuestro reto. Comparte el contenido de la historieta con un familiar, coméntale todo lo relacionado a los personajes, lo que hace el personaje principal, con la información de su entrevista para dar su opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad y en qué se apoya para describirla. Muchas gracias, niños, por su atención.